Y aquí veremos la RX 9070 con Assassin's Creed Shadows. Debemos saber dos cosas importantes. Primero, el anti-lag en este videojuego también tiene inconvenientes. Debo destacarle todo esto. Aquí podemos verlo en los drivers. Lo tengo activo. Vean aquí el frame time, cómo se ha estado comportando. Y he estado haciendo algunas cositas con respecto a esto. Estoy organizando varias cosas. Y vemos aquí cómo se ven tirones. Todavía tenemos este inconveniente que ha estado ocurriendo en los drivers de AMD. Esto puede ocurrirte en algunos juegos, unos sí, otros no. Ven como el frame time salta. Les voy a enseñar la configuración que estoy utilizando actualmente. Uy, este juego se ve muy bien. Ahora vamos a corregirlo rapidito. Este tema del frame time con el anti-lag, esto es un tema serio. Esto hay que corregirlo rápido, hay que desactivarlo. Tan pronto usted lo desactiva, puede ver cómo esta línea se frisa. Así es que debe estar, así es como debería estar para evitar saltos, tirones y todo esto. Entonces, ¿qué ha estado ocurriendo? Bueno, esta es la configuración que tengo. Vamos a mostrársela para que vean cómo estoy jugando este Assassin's Creed Shadows. Y vemos aquí que estamos a 1440p con AMD FSR en calidad, sin frame generation, quitando el motion blur, la aberración cromática. Y aquí podemos ver que estoy utilizando un preset en high, en ultra, todo high. Y tenemos este preset de ray tracing en alto. Ojo con esto, que hay varias diferencias que puede ver aquí arriba dependiendo del preset que elijas. Y estoy utilizando un preset que es demandante para esta GPU. Hay que considerar que este videojuego ha estado acostando a múltiples tarjetas gráficas y aquí estamos obteniendo esta cantidad de FPS. Ahora bien, cosas a destacar. Bueno, el consumo de la memoria está rodando por los 11,5 GB. Aquí lo podemos ver aquí arriba. Lo tengo en el overlay de AMD porque he estado también cambiando algunas cositas del overlay. Y esta sería la experiencia que tú tendrías, 60 poderosos cuadros con este videojuego y esta GPU utilizando el Ryzen 7 7700X. El juego, hay que decirlo, el juego se ve muy bonito, se ve muy bien, las texturas. Algo a destacar, este videojuego con todo y todo saben que no tiene FSR 4, lo cual es un gran down. Obviamente hay métodos para que usted pueda activarlo, pero debería venir de manera nativa y esta es mi gran queja con respecto a esto. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo vamos a ver. No, pero esta gente se pasaron con el videojuego. Espero que la historia sea bien interesante, que enganche, ¿verdad? Para que le vaya bien. Y vamos a ver algunas cositas. Miren, aquí en las configuraciones podemos ir, y para aquellos que no les gusta el ray tracing, debo destacarle que el juego se ve muchísimo mejor. Mira, aquí lo pongo en medium, y si lo pongo en low, ultra high, vamos a ponerlo ultra high primero para ver qué tal. Y en ultra high, este sería el rendimiento que tendríamos. Iniciamos aquí métricas y este sería el rendimiento. Ok, los parries también. Ok. Hay personas que no le gustaría el tema del ray tracing, pero ahí está. Realmente tienes capacidad para hacer ray tracing aquí. Vamos a quitarle el ray tracing, vamos a ponerlo en low, vamos a darlo en low. Y vamos a ver aquí, vamos a bajarlo aquí también en low, en medium, que hay que reiniciar. Y reiniciando aquí, yo no entiendo porque no está surtiendo muchísimo efecto. No, está... Hay un tema con esto. Hay un tema serio con esto. Aquí podemos ver el FSR por allá haciendo lo suyo. Ustedes saben, hay cositas que se ven mal. Ese fuego se ve con un ruido y no es ideal. No es ideal que se vea de esta manera. Pero no veo ninguna variación, ningún cambio. Eso es algo que está bastante extraño, está muy raro.
la variación no se nota al desactivar Ray Tracing. Que heavy. Aquí está subiendo. Está bastante extraño esto, está bastante extraño. Lo que sí debemos saber que está consumiendo también 11,9 GB de VRAM. Este videojuego se ve muy bien, por lo menos a nivel gráfico. Sí le puedo decir que han logrado un excelentísimo trabajo y eso es un plus, considerando que estos son videojuegos. Bueno, aquí está subiendo, está bastante extraño. Está bastante extraño este Assassin's Creed. Tengo que probarlo con otras GPUs para ver qué tal, cómo puede rendir. Pero a nivel gráfico se ve muy bien, por lo menos se ve tienen su cosita, como saben, tienen su cosita siempre, tienen su oportunidad de mejora. Ubisoft, ustedes saben que si el juego sale, al final es una suerte, pero se nota que hay un cambio en este sentido. O sea que el juego se ve, a nivel gráfico se ve muy bien y las animaciones bien. O sea que habría que ver la historia, pero en esencia se está viendo bastante bien este Assassin's Creed Shadow en la RX 9070. Aquí con este preset, todo ultra. Si vamos y nos ponemos creativos y podemos activarle, en este caso, la generación de cuadros, vamos a ver qué tal puede mejorarse. Generación de cuadros es un juego single player. Vamos a activarle la generación de cuadros, vamos a darle a aplicar y grabamos y vamos a ver hasta dónde puede llegar con la generación de cuadros en esta RX 9070. Pero dio un boost horrible de isométricas, pero dio un salto 140. Dio un salto bastante alto, ¿no? Un salto brutal ha dado con la generación de cuadros. Si tuviera FSR 4 hubiese sido ideal para el tema del Super Resolution y así poder mejor definición. No es que se ve mal, no se ve mal la implementación, no se ve mal. Hay cositas que se pueden mejorar, pero hubiese sido bastante bueno que hubiese tenido FSR 4 para que se vea muchísimo mejor, sea más fiel la calidad visual. Pero de primera mano así se ve muy bien, se ve muy bien, se ve muy bien y la tasa de cuadros en este sentido es bastante jugable. Y voy a estar haciendo también otras pruebas ya más a profundidad. Bien, en este escenario más abierto podemos ver el rendimiento que te puede ofrecer utilizando este preset 1440p Ray Tracing en low y utilizando la generación de cuadros. Aquí ya ustedes saben que va bajando un poquito This can't be. Bien, aquí de nuevo es activo el anti-lag, pero puedo ver que el anti-lag es bastante curioso lo que está ocurriendo. Aquí, dependiendo de la situación, aquí vemos que se mantiene bien, ahí está estable. Hay algo que hay que chequear, Él empieza ahí. Hay muchas personas, mira, esos salticos, ahí se ven dos salticos que dio. Pero cuando yo le activo la generación de cuadros, wow,
está bastante extraño. Le activo la generación de cuadros. A ver con la generación de cuadros si me da este inconveniente. Porque está muy curiosa. Voy a reiniciar las métricas aquí para ver algo. Para ver si se comporta igual. Porque está muy curioso esto. Que al activar la generación de cuadros se mantenga bien. Está raro, este tema está raro. Si no tengo generación de cuadros, hay inconvenientes. Si le activo generación de cuadros, mire cómo se mantiene el frame time en este combate con el anti-lag encendido. Ojo con él. O sea que haciendo aquí un descubrimiento, y es que el anti-lag te funciona bien si tienes la generación de cuadros. Está complejo esto, Está complejo. Pero en el caso del Wukong tengo que probarlo. Mira, se mantiene bien. No ha dado tirones. No ha habido inconvenientes. O sea que mira qué curioso. Y nada, básicamente yo quería mostrarles esta primera impresión del Assassin's Creed Shadows en esta RX 9070. Ciertamente es súper duper jugable. Podemos ver aquí los consumos. El consumo total del sistema en este escenario es de 500 vatios utilizando esta configuración. 500 vatios todo el sistema es lo que me ha estado consumiendo aquí. Vemos la GPU consume 220 vatios y esta unidad es sumamente fría, 50 grados Celsius en una GPU, y más se calienta el CPU. Más se calienta el CPU. Y nada, dejen saber sus impresiones con respecto a esto y nos vemos en los próximos videos del club. Suscríbanse y déjenme saber sus impresiones con respecto a esto. Ya ustedes saben, nos vemos por allá. Chao.